El mar estaba tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. De improviso, la superficie empezó a hervir y... Desde una profundidad de 3 kilómetros surgía el fuego y levantaba montañas. Las primeras explosiones ocurrieron hace 3 millones de años atrás. Y la actividad volcánica continuó durante más de 2,5 millones de años, con variada intensidad. $300,000 años atrás ya estaba constituido un triángulo insular, palpitante aún, donde estallaron otros volcanes y se levantaron cerros y colinas. Torrentes de lava brotaron de los cráteres. Los gases de la combustión dejaron abiertos infinitos bolsones y laberintos que constituyen un verdadero entrepiso hueco que desemboca en innumerables cavernas. El viento y la lluvia emparejaron la superficie del terreno, cubriendo grietas y puliendo los cortantes perfiles. La lluvia empezó a depositarse en los cráteres de los volcanes ya apagados y a sumirse en la superficie porosa del terreno hasta dar con la roca viva y deslizarse hacia la costa para aflorar en acantilados y roqueríos. La plataforma Albatros se erguía hasta sacar su cara a la superficie del Pacífico, el mayor océano del mundo. La mar había dado a luz una isla, la isla más isla del mundo. Los acantilados y roqueríos de la costa empezaron a poblarse con la fauna marina, y los corales y madréporas se aventuraron a formar colonias que al morir darían vida a las rosadas playas en aquel entonces aún inexistentes. La actividad volcánica continuó aún con estertores que fueron disminuyendo, hasta que hace 3,000 años atrás desaparecieron totalmente. Pero la Tierra no tenía ni fauna ni flora, y allí estaba tendida en su silencio esperando la llegada de la vida. Sin embargo, ello no era fácil. La isla era pequeña, no más de 180 kilómetros cuadrados, y estaba tan alejada de toda otra tierra que solo las corrientes marinas, los vientos, ciclones y huracanes podían ayudar a empujar las balsas vivientes, masas de ramas y troncos flotantes que incluyen semillas y pequeños organismos. De la fauna terrestre superior, ningún animal arribó vivo o logró sobrevivir. Solo algunos helechos y un arbusto, el toromiro, parecen ser los únicos ejemplares de la flora que logran aferrarse al futuro. Esa era toda la vida. Era un reino de la ausencia,
un inmenso peñón desolado, al que la luz, el mar, la lluvia y el viento lograban dar cierta sensación de actividad, pero donde nada más turbó su silencio hasta que los pájaros marinos llegaron con sus gritos precursores. El hombre aún tendría mucho que recorrer, luchar y aprender antes de devorar su virginal soledad. El sur asiático es un verdadero embudo cultural y genético por donde fluyen los hombres que van poblando Australia, Nueva Guinea y toda la zona melanésica hasta las islas Fiji. 8.000 años atrás se conocía ya en el sur asiático la domesticación de plantas y animales. De allí proceden, por ejemplo, el plátano y la gallina. Migraciones portadoras de estos conocimientos, con embarcaciones que costeaban las zonas ya pobladas, avanzaron más allá de Fiji, hasta Tonga y Samoa, constituyendo allí el centro principal para el poblamiento de Polinesia. Así surgió la cultura marítima más importante del Pacífico y seguramente del mundo entero. Grandes embarcaciones a vela y de doble casco se aventuraron a buscar nuevas islas, principalmente por la saturación demográfica de ellas. Hacia el año 1000 a.C., estas embarcaciones habían llegado hasta las Islas Marquesas, donde se formó otro gran centro marítimo. En los primeros años de nuestra era, partieron de aquí nuevas migraciones o viajes que lograron poblar Hawái, Nueva Zelanda e Isla de Pascua. Es posible pensar que los aproximadamente 200 migrantes que llegaron a Pascua lo hicieron mediante un viaje planificado, aunque no con certeza, para llegar a esta isla. Las tradiciones y la serie de productos no alimenticios, indispensables a la navegación que trajeron, así parecen confirmarlo. Pero hay aquí un nuevo mundo que debieron explorar y conocer para adaptarse a él. El único animal introducido parece haber sido la gallina y, tal vez en forma involuntaria, la rata y la lagartija. A ello debemos agregar sus creencias, la tradición cultural que incluye todo su saber, sus costumbres y su lengua. En cambio, los vegetales introducidos son numerosos. El taro, el ñame, el ti, la caña de azúcar, el plátano, entre muchos otros. Las plantas que traían debían ser cultivadas en lugares propicios y replantarse infinitas veces, hasta que alcanzara para alimentar o servir al grupo humano. Igualmente ocurrió con las gallinas. Así, el mar debió ser durante el primer tiempo su principal fuente de alimentación.
Solo 400 años después de su arribo, se detectan las primeras construcciones megalíticas, primarias aún, pero demostrativas de que habían logrado un superávit de producción y un aumento demográfico que permitían su realización. Mil años después de su llegada, la cultura alcanzaba su mayor auge y cientos de estatuas gigantescas que representaban a sus antepasados poblaban la isla junto a unos 15.000 habitantes, dueños ya de un mundo creado por ellos mismos. Caminos, centros ceremoniales, extensas plantaciones, poblados perfectamente organizados y el desarrollo de una protoescritura en manos de sabios maestros. Toda una compleja organización social, política, económica y religiosa se afirmaba en la creencia, en el mana y en el tabú. En aquel entonces, esta situación debió parecer definitiva, eterna. Pero nada es estable, nada es eterno. Todo cambia y el auge se paralizó de improviso. Se petrificó y quedó solo como una muestra más de los sueños del hombre, de sus ambiciones y fracasos, de su frágil y efímero pasado. Se había ido demasiado lejos. Se había roto el equilibrio entre los que estaban dedicados a dar vida a los muertos, a los antepasados, y los que estaban dedicados a la subsistencia, a la alimentación de la comunidad viva. Roto el equilibrio, sobrevinieron las guerras internas, el saqueo, el hambre, la desintegración de toda una estructura socioeconómica que había logrado hasta entonces amalgamar el diario quehacer. Como siempre, los occidentales llegamos precisamente en el momento más adecuado para ayudar a acrecentar y terminar la destrucción del pasado de sociedades diferentes. En 1722, el holandés Jacob Roggewijn abrió las puertas al mundo occidental. Después, el español González de Aedo, en 1770. El inglés Cook, en 1774, y el francés Lapérouse, en 1786. Son los principales viajeros. Pero entre 1722, fecha del descubrimiento occidental, y 1864, fecha en que se empiezan a establecer, la isla es visitada por no menos de 60 barcos. Roggewijn, González, Cook y Lapérouse nos dejan importantes relatos, dibujos y pinturas de su permanencia.
El comercio, el abastecimiento, la búsqueda de nuevas fuentes de riquezas, la curiosidad científica o simplemente el saqueo fueron las razones principales para estas visitas. Los isleños quedaron maravillados al ver estas inmensas embarcaciones a vela, con hombres de vistosos uniformes, con armas increíbles y con multitud de cosas desconocidas. Telas, sombreros, cuentas de collar, espejos, botones, metales. En resumen, la misma mercadería que había servido para conquistar América hacía ya 3 siglos. Si bien es cierto que los 4 navegantes ya mencionados trataron de establecer contactos amistosos con los isleños, intercambiando, explorando y anotando sus experiencias, no es menos cierto también que casi todos los restantes depredaron la isla. Traficantes, balleneros, loberos y tripulantes de la peor calaña que en aquellos tiempos poblaban los mares, raptando hombres y mujeres, dispararon contra la multitud para ver simplemente cómo caían y cómo se lamentaban de su impotencia. A fines de diciembre de 1862, 8 barcos con tripulación, peruanas, inglesas y españolas principalmente, arribaron a la costa oeste de la isla. Los barcos procedían del Perú y su intención era reclutar pascuenses en calidad de esclavos para que trabajaran en la extracción de guano en las islas Chinchas y en las plantaciones de algodón y caña de azúcar de la costa peruana. Los 8 barcos que iniciaron la racia en la isla fue solo el comienzo. Se han contabilizado 18 barcos en el tráfico y transportaron 1.353 pascuenses. A ello debemos sumar los muertos en los asaltos y en el viaje, y llegaremos a la cifra de 1.500 víctimas. Los reclamos del gobierno chileno y francés, y aún de la prensa limeña, dieron fin al tráfico. Pero muchos habían muerto de pulmonía, por desnutrición o de viruela. Cuando se ordenó a los barcos devolver a sus islas a los esclavos, muchos de ellos simplemente vaciaban su carga humana en alta mar. Los pocos pascuenses que lograron volver a su isla fueron portadores de la viruela y, según gráfica expresión de la época, los perros se disputaban a los agonizantes y a los muertos. En 1864, la población, que en su período álgido había alcanzado a 15.000 o 20.000 personas, había quedado reducida a 1.000 pascuenses, desorganizados, errantes, desamparados. En 1864, un misionero desembarca en la isla, Eugenio Eiró. Sería el primer occidental que se estableciera en la isla. Durante 9 meses y 9 días vivió entre el desorientado resto de la cultura agonizante. En 1866 se establecen ya los misioneros católicos y con ellos los traficantes. La lucha entre misioneros y traficantes se inicia luego y los isleños se dividen entre los 2 bandos. La catequización fue solo aparente y en 1871, cuando los misioneros abandonaron la isla, los pascuenses que quedaron siguieron manteniendo la unidad básica de sus costumbres. Como consecuencia de los conflictos entre los misioneros y los traficantes, los primeros se llevaron una parte de la población para trabajar en las plantaciones de las misiones de Tahití y Mangareva. La otra parte quedó en la isla con los traficantes. Los sufrimientos no habían terminado. En 1870 ya habían visitado Pascua un barco chileno, la O'Higgins, cuyo importante informe serviría para despertar el interés de Chile por la isla.
Desde el abandono de Pascua por los misioneros católicos hasta 1888, en que Chile toma posesión de ella, visitan la isla más de 40 embarcaciones, entre ellas La Flore, donde viene el famoso novelista Pierre Loti. Se acrecienta aquí la crianza de ganado, principalmente lanar, acentuando cada vez más la erosión de la isla. La explotación particular se acrecienta en todo sentido, así como la influencia tahitiana en las costumbres. Se producen entonces los mayores saqueos arqueológicos. Estatuas, pinturas y toda clase de tallados y objetos autóctonos son comercializados con particulares y museos extranjeros. Así se termina con las mejores piezas artísticas dables de transportar, y como el arte ya había muerto, todo lo que desde entonces se fabrica no es sino artesanía, obras hechas para el comercio. En 1876 muere Dutroux-Bornier, el principal traficante, y es reemplazado por Tati Salmón, emparentado con la reina Pomaré de Tahití. Desde esa época tenemos ya fotografías de los pascuenses de ese entonces, de cómo vestían y vivían. Chile manifiesta sus deseos de anexar la isla, pero grandes tramitaciones dificultan su acción. Las tierras han sido usurpadas en gran parte a los pascuenses y los presuntos dueños pretenden obtener pingües ganancias. Por fin, el 9 de septiembre de 1888, el capitán Policarpo Toro toma posesión de la isla en nombre de Chile. Hasta 1892, Pascua empieza a ser colonizada por Chile y su protección trae tranquilidad sobre nuevos abusos que puedan cometerse. Sin embargo, Chile sufre la revolución de 1891 y como consecuencia de ello, la isla es arrendada a particulares. El contrato es por 100 años y la explotación no puede ser controlada sino por esporádicos viajes anuales de barcos de la Armada, principalmente de la Baquedano. Los abusos cometidos por la compañía arrendataria son tan continuos e inhumanos que, a pesar de las dificultades de comunicación con la isla, logran impactar de tal manera que levantan una ola de protestas que llevan finalmente a caducar el contrato en 1952. La Armada tiene desde entonces y hasta 1965 la tuición de la isla. Recién desde entonces la historia nos es más conocida. Desde que Chile toma posesión de la isla, el interés mundial por conocer la historia de ese grupo de hombres que esculpieron 1000 gigantes de piedra se fue acrecentando. Numerosas investigaciones científicas de todo orden empiezan a realizarse. En 1935 se le declara monumento histórico y parque nacional. Los civilizadores occidentales están en deuda. Es tiempo aún de salvar algo. Es tiempo aún de conservar su paisaje, su flora y su fauna particular.
Es tiempo aún de conservar sus tradiciones y ciertas costumbres gratas a todo hombre. Es tiempo aún de rescatar su armoniosa lengua, su música y sus danzas. Es tiempo aún de conservar las huellas de lo que construyeron en el pasado. Es tiempo aún. Muchos civilizadores hablan de civilizar. Digamos mejor, para ser consecuentes, es tiempo aún. Hay miles de hombres que vivieron y pasaron durante los 2000 años de su historia. Hay risas y llantos que rescatar. Hay frustraciones y esperanzas. Hay verdad y hay engaño. La isla más isla del mundo es una lección para toda la humanidad. Esa lección debemos conocerla.